Buenas, les habla el pastor Erdi Kulish del ESA Nazareno Betel, aquí ubicados en Miami, Florida. Aquí transmitiendo este programa durante el tiempo de nuestro culto de oración los miércoles, aquí que acostumbramos tener, y que por causa de la pandemia no estamos pudiendo tener. Pero a través de este medio, que Dios, gracias a Dios, que podemos usar, ¿cierto? Podemos llegar a usted, podemos compartir con los miembros de Betel y aún con otros visitantes los temas que Dios nos va dando cada miércoles y también un tiempo de oración que podamos tener esta noche. Así que vamos a orar ahora para comenzar el estudio, pero le invito a que usted, si está mirando por Facebook Live, lo marque el share, donde dice share, que te marque eso. Si desea hacerlo, eso nos ayudará a que este material pueda llegar a más personas. Creemos que si Dios nos está dando la oportunidad de compartir así, es que en su permiso, en su voluntad, también podemos compartir con otros fuera de Betel las enseñanzas que Dios ha derramado aquí, por las cuales estamos muy agradecidos al Señor. Todo viene del Señor, todo viene palabra y dádiva viene del Padre de las Luces. Así que todo lo que compartimos es lo que Él nos ha enseñado a través de otras personas, libros, etcétera, la experiencia personal, ministrando a través de años, etcétera. Así que vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias para esta noche. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que tú nos das de venir a ti, Padre, creyendo de que tú nos escuchas, que cuando oramos, tú oyes. Así que pedimos que ahora nos ayudes a entender mejor aquellas cosas que tú deseas ver en nosotros para contestarnos, para que tú puedas usar lo que nosotros decimos al orar, según tu voluntad y para tu gloria. Así que háblanos el entendimiento, pedimos que tú nos ilumines, nos ayudes, que tu Santo Espíritu, como el Espíritu de verdad, revele y aplique las verdades que vamos a estar comentando de tu palabra en nuestras vidas y corazones. Sé con cada persona que está ahora viendo este programa, Padre, pedimos que tú le bendigas, Padre, que tu Santo Espíritu le guíe a toda verdad y le guíe a aquellas bendiciones lindas que tú tienes para su vida y la vida de su familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces ha orado usted a Dios? ¿Cierto? Para contestar esa pregunta, si usted es alguien de iglesia, cristiano de años, no sabrá contestarlo, ¿no es cierto? Porque es imposible, a menos que hayamos tenido un medidor electrónico o algo digital para ir sumando las oraciones que hemos hecho en una vida, no tendremos ni idea de cuántos miles de oraciones hemos hecho. Pero, ¿cierto? Podemos decir que son miles o cientos de veces que hemos orado a Dios. La segunda pregunta es quizás similar. ¿Cuántas veces le dio o contestó Dios a usted lo que usted le pidió? ¿Cierto? Si miramos todas las oraciones del mundo que se hacen a Dios, sin contar las demás que se hacen a ídolos, a otros que se consideran dioses, etc. Si contamos únicamente las que se le hacen a Dios, ¿cuántas respuestas de oración cree usted que la persona está recibiendo en cuanto a recibir lo que han pedido? Siempre Dios contesta, pero ¿cuántas veces Dios da lo que se pidió, lo que se le pidió a través de la oración? ¿Cierto? Creo que si todos recibiéramos todo lo que le pedimos al Señor, a Dios, no sé qué pasaría con el mundo, ni qué pasaría con nosotros. Porque tantas veces no pedimos con sabiduría, no pedimos según su voluntad, etc. Entonces, la realidad es que hay mucho orar que no recibe lo que se está pidiendo a través de la oración. Y como estamos en tiempos donde quizás más que nunca o más que muchas veces queremos realmente ver a Dios responder, queremos que Él conteste según lo que pedimos. Son tiempos de crisis, tiempos de muerte, de enfermedad, de peligros que acechan, de problemas económicos, problemas de todo tipo. Y quizás más que acostumbradamente
deseamos que Dios nos conteste, que Él responda a lo que pedimos. En Santiago 4, 2 al 4, allí Santiago nos da unas 4 causas de esto, de no responder de Dios. Dice: codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea que tenemos, número 1, la codicia, ¿cierto? A veces oramos con codicia, y Dios no tiene por qué contestar tal oración. Cuando Él ve que somos codiciosos y que la codicia es la motivación de otra oración, lo más probable es que Dios no nos dé lo que pidamos, lo que pedimos. Y también dice: ardéis de envidia. A veces se puede pedir por envidia. Se ve al vecino, se ve al hermano de la iglesia tener algo que uno ha querido tener. Quizás es algo por lo cual uno ha pedido por años y Dios se lo dio al vecino o al amigo antes que a uno. Entonces lo pedimos, pero con envidia. Tampoco, ¿cierto? Tiene razón Dios por contestar esa oración. Dice porque no pedís. A veces, literalmente, no estamos pidiendo a Dios. Quizás es un antojo, un deseo en la mente que no ha sido declarado, que no ha sido dicho con la boca. Y es importante el principio de la declaración de la boca, con los labios. Los labios confiesan. Es muy importante el principio de declarar con la boca lo que uno siente en el corazón, y a veces, quizás por vergüenza, por pena, por falta de fe, etcétera, no pedimos. Y aquí dice, bueno, que a veces deseáis algo, pero no pedís. Y aún pidiendo, dice, no lo recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea que tampoco Dios tiene que contestar una oración hecha donde uno está pidiendo simplemente porque uno quiere gastar en deleites que uno tiene, que quizás no estén realmente de acuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que también los deleites personales pueden ser también una barrera para uno recibir lo que uno está pidiéndole a Dios en oración. O sea que esto demuestra, entonces, ¿no es cierto?, con solo ver esta pequeña lista de estos versículos, encontramos que hay condiciones para la oración contestada de parte de Dios. Y creo que es un tema que no se menciona mucho, ¿cierto? Por lo general decimos, bueno, ten fe, ora a Dios, y Dios te va a dar casi lo que tú pides. Si tienes fe, ¿cierto? Con solo tener fe basta. Bueno, pero no basta la fe. Como hemos visto, estos versículos ni mencionan la fe, casi, quizás indirectamente el pedir, pero no mencionan la fe por nombre. Sin embargo, son cosas que Dios usa para bloquear, para no responder, para no darnos lo que pedimos cuando oramos. Entonces la pregunta esta noche es, ¿cuáles son las cosas, ¿no es cierto?, las condiciones de la oración contestada? Bueno, hay un pasaje, les invito a que vayan a 2 Crónicas capítulo 7, 2 Crónicas 7, un pasaje que está muy apropiadamente de moda en estos tiempos. Incluso en algunos videos yo he visto que líderes de países hispanos, centroamericanos creo precisamente, quizás también en España, Italia, no sé, han mencionado este pasaje, literalmente este pasaje, o sea, políticos, profesionales, líderes de gobierno en la actualidad, del siglo XXI, mencionando un pasaje bíblico para usarlo para motivar a su pueblo, a sus ciudadanos, etcétera, a que pidan según ese pasaje, que le pidan a Dios según ese pasaje. Así que cuando miramos este pasaje esta noche, estamos mirando un pasaje que lo más probable es que usted ha leído ya durante esta pandemia, o lo ha escuchado predicar más de una vez o mencionar, porque es apropiado para tiempos como estos. Vamos a leer, ¿cierto? Vamos a leer. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos que hay tres efectos del orar correcto según estos versículos, ¿cierto? Según este versículo. Hay tres consecuencias. Cuando Dios contesta correctamente, aquí ocurren tres cosas, ¿no es cierto? Dice entonces, uno, que Él escuchará de los cielos. Qué importante es saber que Dios escucha nuestra oración, que realmente fue más allá que el techo, ¿cierto? Que el cielo raso, que pasó el techo y llegó hasta el cielo, llegó hasta el lugar de su santuario, el lugar de su trono, desde el cual Él ejercita su poder. Él declara, Él decreta, Él decide y Él contesta las oraciones de su pueblo. Así que es importante estar seguros de que Dios, cuando nosotros estamos orando, Él nos está escuchando. Y aquí promete Él oír desde los cielos. Segundo, dice, y perdonaré sus pecados, ¿cierto? Qué importante es creer y saber que nuestros pecados han sido perdonados, ¿cierto? Donde ya no queda duda, donde ya no nos importa ya lo que el diablo acuse falsamente, porque sabemos, hemos recibido el testimonio de su Santo Espíritu, a nuestro espíritu, de que nuestra oración, ¿cierto?, fue contestada con su perdonarnos los pecados. Y aquí promete que Él oiría desde los cielos la oración. Número 2, que perdonaría los pecados. Y número 3, dice, y sanaré su tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa, ¿no es cierto?, apropiada para nosotros estos tiempos que estamos pasando, encerrados en casa, lo más probable, ¿cierto? O quizás trabajando, siendo muy bendecidos por Dios, para poder tener un trabajo que siga trabajando durante la pandemia. El hecho es que aquí promete Dios sanar la tierra, nuestra tierra. La tierra, por supuesto que no todos somos dueños de tierra, de propiedades, en cuyo caso tú podrías, ¿no es cierto?, interpretar esto, aplicarlo directamente y literalmente a tu casa, es tuya, te pertenece. La mayoría de la gente, aún así, aún teniendo casa, vemos que tiene una hipoteca, en cuyo caso el banco es más bien la que es dueña, aunque está tu nombre allí, porque tú le debes al banco, le estás pagando al banco. Y una vez que le has pagado al banco toda la hipoteca, recién es totalmente tuya esa propiedad, esa casa o terreno. El hecho es que podemos aplicarlo, ¿no es cierto? Nuestra casa, nosotros vinimos, porque no todos somos granjeros, o tenemos una estancia en la Patagonia de Argentina o Venezuela, etc. Pero sí tenemos un terruño, tenemos un terreno, nuestra familia, nuestro hogar, ¿cierto? Y aquí promete Dios enviar allí sanidad, esa área sobre la cual uno tiene autoridad, en la cual uno ejerce autoridad, sea el hogar, sea una propiedad, etc. Allí Él envía sanidad. Así que, ¿cuáles son las condiciones para que Dios haga estas tres cosas, ¿no es cierto? Para que Él oiga, para que Él perdone los pecados y para que Él sane. Para eso hay que leer las primeras frases, cláusulas de este versículo, el versículo 14, ¿cierto? Y hay varios dichos condicionales. A mí me encanta ver la palabra de Dios. Estoy ya acostumbrado a tratar de pescar. Cuando una frase o un párrafo o algo está antecedido por sí, la palabra sí, 2 letras, ¿cierto? Pero es tan importante. Y por lo general nosotros como cristianos nos encantan las promesas de Dios, ¿no es cierto? Nos agarramos a ellas. Aquí en Betel tenemos la práctica cada año, la tradición ya de años, de que en el culto de espera del Año Nuevo ponemos tarjetas, esas que vienen en el pan diario, una cajita de plástico o lo que sea, uno saca y tiene una promesa de un lado, una promesa del otro. Aquí le escribimos una tercera promesa, que según Dios me guíe a hacerlo, y ponemos, entonces hay 3 promesas por tarjeta. Se ponen sobre el altar
Y la gente que viene al culto de espera de Año Nuevo, del 31 de diciembre o el primer domingo, por la mañana, el culto del domingo, por el primer domingo del año, vienen al altar y allí recogen su promesa, pero no para el día, ¿cierto? Estamos acostumbrados a buscar palabras, los que creemos en este principio, los que lo practicamos, estamos acostumbrados a quizás buscar palabras para el día, pero en ese momento la buscamos para el año, para todo el año, ¿cierto? Buscamos palabra. Y qué lindo, ¿cierto? Que es recibir y creer que Dios va a cumplir esa palabra durante el siguiente año. El año que está comenzando, ¿no es cierto?, por comenzar, que Dios nos va a bendecir según ella, según esa palabra. Es una palabra profética, que se la habíamos pedido al Señor, y Dios nos guió a escoger la tarjeta correcta, y en ella encontramos 3 pasajes, ya sean todos para nosotros para el año, o parte de ellos, ¿no es cierto?, como Dios quiera aplicarlas a nuestra vida. El hecho es que nos agarramos de ella. Ahora, generalmente cuando nos agarramos de una promesa, en la palabra del Señor, no pensamos mucho en las condiciones, ¿no es cierto? Nos agarramos de la promesa sin importar mucho el contexto, el pasaje, etc. Pero realmente todas las bendiciones de Dios vienen con condición, ¿no es cierto? Tienen una condición. Si leemos la Biblia cuidadosamente, o la leemos como debe ser leída, vamos a encontrar que las promesas de Dios tienen condición, son condicionales. Dios promete hacer algo, pero Él espera de nosotros algo. Ahora, no es dinero, ¿cierto? No crea que yo estoy diciendo que hay que comprar a Dios con dinero para que Él nos bendiga. No es así, para nada, en absoluto. Pero sí hay que satisfacer las condiciones, de manera que esas promesas se puedan cumplir en nuestra vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, creo que comenté un poquito cuando hablamos, y al final del culto hoy, este estudio queremos mencionar, una de las cosas por las cuales queremos orar es por la sanidad. Entonces, en Éxodo 15:20 aparece el uso por primera vez en la Biblia del nombre de Jehová Rafa. Dice Jehová, yo soy vuestro sanador. Yo soy vuestro sanador. Pero todo el versículo antes que esa declaración por parte de Jehová va estipulando condiciones que el que quiera tener a Dios o Jehová como su sanador debe de cumplir esas condiciones, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dice el versículo. Sí, está bien, Él va a ser nuestro sanador, pero, ¿cierto? Tú tienes que hacer esto. Por ejemplo, otro ejemplo es el Salmo 23. Muchos, como ya hemos dicho, les encanta el Salmo 23. El salmo más famoso que hay, aún los inconversos lo saben por haber ido a un velorio en la vida, ya con solo velorio basta quizás aquí en Estados Unidos, porque aparece, en la mayoría de los velorios aparece impreso, escrito ese salmo, una tarjetita con el nombre del difunto, y uno puede guardar eso de recuerdo. Y ahí aparece el Salmo 23. Entonces el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces nos agarramos del nada me faltará. Nos encanta, ¿cierto? Qué lindo. Y podemos decir con mucha seguridad, nada me faltará, ¿cierto? Lo decimos con mucho énfasis, pero en la primera parte, Jehová es mi pastor. Y realmente lo que sigue es consecuencia de lo primero, ¿cierto? Podríamos decir literalmente, si Jehová, o porque Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará, ¿cierto? Entonces el salmista, David, está declarando, Jehová es mi pastor. Por lo tanto, puede declarar lo siguiente, nada me faltará, ¿cierto? Y da una lista de ejemplos de lo que hace Jehová como nuestro pastor, cuando le seguimos como nuestro pastor, ¿no es cierto? Porque una oveja que no sigue a su pastor no es oveja del pastor, ¿cierto? Es otra cosa. Entonces, el que sigue a Cristo como su pastor, entonces es oveja de su redil, y es oveja, lo tiene a él como su pastor. Y si es así, dentro de ese contexto, se va a cumplir todo lo resto que dice el Salmo 23. Así que tenemos que aprender a leer la Biblia, a ver esas declaraciones condicionales que tiene. Entonces aquí, este versículo está muy condicionado. Y hay 4 cosas
principales que aquí se piden como condición, ¿no es cierto? Como condición. En primer lugar, podemos decir aquí, vamos a realzar, aunque no es lo primero que dice, pero habla de mi pueblo. Este versículo está dirigido no al inconverso, no al que no va a la iglesia y no cree en Dios, etcétera, etcétera. No es para ellos este versículo, realmente está dirigido al pueblo de Dios. Aquí Dios dice, sí mi pueblo, ¿cierto? Sí mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Entonces podemos ver, como ya hemos dicho en otro mensaje hace un tiempito aquí, también por Facebook Live, hay diferencia entre ser hijos y ser criaturas. Por ejemplo, eso lo vemos en la vida real, ¿no es cierto? La vida humana. Los hijos comparten la misma sangre con los padres, ¿cierto? Decimos que son de la misma sangre. Comparten la misma familia, llevan el mismo apellido, heredan, ¿no es cierto?, lo que los padres tengan, tienen autoridad de hijos, pueden ser enviados a la tienda a comprar algo en nombre de los padres, y aún legalmente, sin ser autoridad. Así que vemos que hay muchos derechos que da el hecho de ser hijos o hijas, y más todavía cuando hablamos de Dios. Los hijos de Dios e hijas de Dios gozamos de privilegios increíbles, pues tenemos como Padre Celestial al Padre que es Dios de todo. Él es Señor de todo, es el Creador, es el Juez, es todo. Entonces, cuando un cristiano dice Padre Celestial, está reconociendo de que es hijo o hija de ese Padre Celestial, que es su Creador, pero también es su Padre espiritualmente. ¿Qué quiere decir? De que ha nacido de nuevo, ha sido adoptado a la familia de Dios. Porque habiendo nacido en pecado, no somos parte de la familia de Dios. Por eso las criaturas son el resto, son los inconversos, los que nacen en pecado como todos, pero los que todavía siguen en su pecado. Entonces, tales personas son criaturas, no son hijos ni hijas. Para ser hijos o hijas de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, te invito a leerlo, ¿cierto? Si para ti esto es algo nuevo o no lo entiendes, lee allí lo que Jesús le dice a Nicodemo sobre el nacer de nuevo. Y está hablando sobre el nacer del Espíritu, ¿cierto? No es, por supuesto, no se puede meter uno de vuelta en el vientre de la madre y nacer de nuevo, pero sí puede nacer uno de nuevo espiritualmente. Y lo que Dios requiere para hacernos hijos o hijas de Él es que nazcamos de nuevo por la fe en Cristo Jesús, habiendo pedido perdón por nuestros pecados en su nombre y habiéndole abierto la puerta de tu corazón a Él para que entre y sea nuestro Salvador personal y confiar en Él de ese momento en adelante para nuestra salvación. Dejar de confiar en las obras nuestras y confiar en la justicia perfecta y la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que sí hay diferencia entre hijos y criaturas, y hay diferencia entre mi pueblo y el resto, extranjeros, ¿no es cierto? Está el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios, por ejemplo, vemos esto en Éxodo. En un sentido, ¿no es cierto?, eran descendencia en Egipto, los judíos que estaban allí, los hebreos, eran descendencia de José, ¿no es cierto?, a Jacob, que fue con los 12 hijos allá, y eran descendencia de ellos, se multiplicaron, ¿no es cierto?, unos cientos de años, y entonces ese pueblo, él viene a ellos, los lleva al desierto a través de Moisés, y allí hace pacto. Él entra en pacto con este pueblo, que por sangre eran descendientes, ¿no es cierto?, de Abraham, Isaac y Jacob, pero que no eran pueblo de él voluntariamente, en pacto todavía. Entonces los lleva al desierto y allí una de las primeras cosas que hace es entrar en pacto con su pueblo. Porque para que Dios nos bendiga realmente, hermanos, tenemos que ser parte de su familia y tenemos que ser parte de su pueblo. Y aquí este versículo está dirigido a su pueblo, aquellos que son familia de él, aquellos que pertenecen a su pueblo. ¿Por qué? Porque están en pacto. El que ha nacido nuevo está en pacto con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Es la sangre del pacto que permite que uno sea hijo o hija de Dios. Y también que permite que uno sea pueblo de Dios. Uno deja de ser extranjero, uno deja de ser de afuera y se vuelve uno parte de la familia o del pueblo
de Dios. Entonces, los que estamos que somos parte del pueblo de Dios, somos aquellos que estamos en pacto con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que compartimos las obligaciones y las bendiciones, ¿no es cierto?, las responsabilidades de ser ciudadano del reino de Dios, del pueblo de Dios. Como ciudadanos del pueblo de Dios tenemos responsabilidades, tenemos cosas para hacer. A todo el mundo en el reino de Dios le sirve a Dios. Aún Cristo, siendo hijo de Dios, ¿no es cierto?, uno de los títulos más hermosos que hay sobre él es el siervo de Jehová. Incluso en el Antiguo Testamento, el término más común para mencionar a él y escribirlo es el siervo de Jehová, el siervo de Jehová. Así que vemos que aún Cristo fue siervo del Padre durante su ministerio, su vida aquí en la tierra. Él sirvió al Padre. Así que si Cristo fue siervo de Dios cuando estaba con nosotros, hermanos, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser siervos? Así que en la casa de Dios, en el hogar de Dios, en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, cada uno tiene responsabilidades, tiene dones, tiene talentos. ¿Para qué? Para servir a Dios, para administrar esto para su gloria, para que a través de uno Dios se glorifique y haya fruto, haya rédito, ¿no es cierto?, haya intereses, y Dios gane a través nuestro. Él se beneficie y su reino se beneficie. Así que aquí todo lo que sigue es consecuencia de ser pueblo de Dios. Él le habla a su pueblo, ¿cierto? Sí, mi pueblo. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y aquí viene la importancia, ¿no es cierto? En el pueblo de Dios estaba el sacerdocio, ahí en el pueblo hebreo, ¿cierto? Estaba el sacerdocio. Hoy día podemos compararlo con el pastorado. ¿Y qué hace? Algo que hace el sacerdote o el pastor es bendecir en el nombre de Dios. Intercedemos en el nombre de Cristo ante el Padre y predicamos en el nombre del Padre al pueblo, ¿cierto? Y bendecimos en el nombre del Padre al pueblo. Eso es parte de la autoridad, parte del privilegio que uno tiene como pastor y que tenían los sacerdotes en el tiempo bajo la ley. Entonces, aquí dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, el sacerdote invocaba el nombre de Jehová sobre el pueblo de Jehová, ¿cierto? Y al invocar el nombre de Jehová, Dios bendecía al pueblo. Estaba declarando bendición el sacerdote al nombrar a Jehová sobre el pueblo suyo, porque ese era su deber, su privilegio, ¿cierto?, como sacerdote. Así que todo esto es parte de ser pueblo de Dios. También encontramos la frase, dice, si se humillare, ¿cierto? El sí condicional dice, si se humillare. Qué importante que es el humillarnos, hermanos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que un principio fundamental en la palabra de Dios, incluso en el ministerio de Jesús. Jesús tiene parábolas, Jesús tiene ejemplos en su ministerio, donde Él exalta la humildad, donde Él enseña sobre la humildad, donde Él espera la humildad y donde Él rechaza la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Jesús rechaza a tal persona. Por eso dice aquí que Él da mayor gracia, ¿cierto? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, como condición de esta oración por parte de su pueblo, es que uno sea humilde, uno se humille ante Dios. Esta pandemia es tan importante, hermanos, que la iglesia de Cristo Jesús se humille ante Dios. Que no vengamos a Dios creyendo, ¿no es cierto?, como dicen algunos, que somos gran cosa, ¿no es cierto?, que de los pocos, de los buenos hay pocos, etcétera, etcétera, y que nosotros somos uno de ellos. Tenemos que humillarnos, tenemos que ir al Señor con humildad a pedirle lo que le pidamos, ¿no es cierto?, con humildad, siendo hijos, siendo parte de su pueblo, pero humillándonos. ¿Y qué incluye? Bueno, incluye, ¿no es cierto?, aquí el reconocer nuestro pecar o fallarle. Incluye reconocer si tenemos pecado, si tenemos algo, ¿cierto? Quizás no sabemos que tenemos algo. Entonces venimos con la actitud del Señor, Señor, muéstrame si hay algo en mi vida que no te guste. Señor, tú sabes que yo te amo, te sirvo, pero si hay algo que no te gusta, por favor, muéstramelo, Señor. Porque mi deseo es ser más como Jesús cada día. Mi deseo es servirte.
Mi deseo es andar en santidad. Mi deseo es crecer espiritualmente cada día. Así que tu Santo Espíritu me muestre, por favor, me ayude, ¿cierto? En ese momento es importante no excusarnos. Cuando venga la palabra, si a veces uno tiene que pisar los callos o pisar los dedos del pie, ¿cierto? Tratemos de no excusarnos. Qué fácil que es para el cristiano excusarnos o culpar a otros. Nos comparamos con otros, ponemos una excusa, pero esto, pero aquello, pero. Entonces estamos realmente demostrando orgullo, estamos demostrando una autojustificación en vez de demostrar humillación. Entonces tenemos que someternos a la palabra que Dios nos dé. Por eso una forma de hacer esto es buscar palabra, ayunar y pedirle palabra al Señor, y que el Señor nos dé palabra para describir nuestra condición ante Él o lo que Él quiera que nosotros cambiemos. Y como hay un poquito más tiempo ahora, creo, para algunos, por lo menos para muchos, esta pandemia, quizás tengamos un poquito más tiempo para hacer esto. Ayune una comida, 2 comidas, lo que Dios le muestre, y entonces vaya al Señor y pregúntele, pídale palabra, que Dios le muestre, le dé, que le guíe a mostrarle cómo usted está ante Él, para que el Espíritu Santo le muestre su opinión sobre cómo está. En tercer lugar, dice, orar y buscar en mi rostro. Qué importante, ¿cierto? El tema de la oración, Y en Lucas 11, que ese capítulo se puede decir nuevamente de la oración, Lucas 11:9, vamos a leerlo para que eso quede bien declarado y bien dicho. Lucas 11:9, es decir, la palabra del Señor, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. O sea que aquí Jesús está dando promesas, pero que son directas, hermanos, ¿no es cierto? Habla de pedir, de buscar y llamar. Y en cada una de esas, ¿no es cierto?, Dios va a responder. Así que Dios nos invita. Ahora, ahí se puede decir que invita a todos. Ahí se puede decir, ¿cierto?, porque cualquier persona puede orar al Señor. Mientras que, según Crónicas 7:14, está dirigida a su pueblo, la oración está al alcance de cualquier persona. Cualquier persona inconversa, fuera del pueblo de Dios, puede orar a Dios. Lo que pasa es que no puede gozar de las misiones de los hijos del pueblo de Dios, pero sí puede orar a Dios. Y puede pedir. Ahora, no puede pedir muchas cosas, ¿no es cierto? Pero sí puede pedir, por ejemplo, perdón, puede pedir salvación, puede pedir que Dios tenga misericordia de su vida, que le sane. A veces Dios solamente sana a gente que le busca a Él, directamente a Él, no a través de una estatua, un santo, que le busque a Él. Y quizás Dios en su misericordia a alguien que no es cristiano lo sana, y tal persona le da la gloria a Él, en vez de ir después, luego desparramando que oró a tal virgen, a tal santo, y que ese santo, esa virgen le sanó, cuando realmente no es probable que fuera Dios. Pero Dios sabe, y incluso en qué caso hacer esto o no hacerlo. El hecho es que su pueblo está invitado a orar. Por supuesto, nosotros sí tenemos derecho de sí orar. Vengamos a Dios, ¿no es cierto? Dice aquí, oraren y buscaren mi rostro. Ahora con fe, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿cierto? Así que es imprescindible el creer que Dios existe cuando vengamos a Él en oración, y 2, de que Él premie, de que Él responde, de que Él va a contestar, y que es galardonador de los que le buscan. Así que busquemos a Dios, ¿no es cierto? En esta pandemia es importante que hagamos tiempo para orar, separemos tiempo para orar. Podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto?, cada día. Es importante leer la Biblia, es importante orar, declararle a Dios, contarle a Dios lo que nuestro corazón siente, compartir con Él nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestras quejas quizás de lo que está pasando, confiarle a Él cualquier temor que uno tenga y descansar, dejárselo a Él, porque realmente como ovejas no estamos creados para cargar cargas. La oveja no es un animal de carga,
Así que no llevemos esas cargas, dejémoslas al Señor. Y hablen, mira, Señor, me preocupa esto, te lo entrego a ti. Y dame tu paz y reposo. Y reposemos en Dios. Y veamos lo que Él hace en base a esa fe y oración. En cuarto lugar, dice, y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Cierto? Busqué la palabra convertirse. Ahí en el hebreo tiene muchos sinónimos, entre los cuales está volverse, arrepentirse, cambiar, cesar, dejar, enderezar, girar, vuelta, como dar vuelta. O sea que todo el énfasis, ¿no es cierto?, es en un arrepentirse, en un dar un giro, en dar una media vuelta, la conversión. Y esto realmente es crítico, ¿no es cierto? Porque como hemos estado diciendo a veces en estos mensajes, hay personas que se creen cristianas sin serlo. Lamentablemente, por no conocer la Biblia, por no conocer justamente las condiciones para entrar al cielo, para ser salvo, se creen cristianos porque han tenido una pequeña experiencia con Dios, quizás aún han tenido una experiencia espiritual, y entonces creen que eso les salvó. Pero, ¿qué pasó? No se convirtieron. Y un requisito para convertirse es el arrepentimiento sincero de todo pecado, de todo pecar que uno está haciendo. Es arrepentirse sinceramente, pero también es el estar dispuesto a dar una media vuelta, a dejar de hacerlo, ¿no es cierto? Cualquier pecador puede reconocer que uno pecaba, por ejemplo, y puede sentirse mal por pecar, pero tiene que ir un paso más y decidir dejar de pecar, dejar de hacer eso, con la ayuda de Dios. Recién allí estamos llegando al verdadero arrepentimiento, donde una persona está dispuesta a abandonar un comportamiento, a la práctica de una obra de la carne específica, ¿cierto? Como hemos estado también enseñando. Entonces uno decide abandonar la mentira, por ejemplo. Uno la renuncia, la confiesa como pecado, le quita al enemigo todo el terreno que uno le entregó al hacer eso, le entrega esa área a Dios, renuncia y le pide perdón por toda mentira que ha hecho en la vida, y le pide al Señor que lo ayude a no mentir, ¿no es cierto? Porque no puede seguir mintiendo, pues si sigue mintiendo, sigue pecando. Entonces hay que abandonar, hay que convertirse. Entonces aquí Dios le habla a su pueblo, como estamos diciendo, y le dice que se humille, a que venga a Él, que busque su rostro, ¿no es cierto? Con deseo, con ganas, con pasión, no sin querer, no por accidente, no, bueno, si tengo tiempo, no como lo último que vamos a hacer en el día, con sueños ya antes de dormirnos. No, nos levantamos por la mañana temprano y busquemos el rostro de Dios, que busquemos ese rostro con humildad, dispuestos a escuchar su voz, arrepentirnos de cualquier cosa que Él nos muestre, a dejar de hacerlo con su ayuda. Entonces Él va a contestarnos y va a hacer lo que pide. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice de los malos caminos. Hay que abandonar los malos caminos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Uno son los caminos que uno conoce, ¿no es cierto? Generalmente el pecador, la persona inconversa, conoce dónde está pecando, ¿cierto? Sí es verdad que trata de tapar algunos pecados, etcétera, pero la mayoría sabe que es malo matar, sabe que es malo robar, lo que sea, etcétera. Uno realmente, aún la gente inconversa, sin ser de iglesia, conoce más o menos lo que es ser una persona mala, conoce lo que son los pecados obvios, ¿no es cierto? Aunque no piense que la falta de perdón sea pecado, aunque no piense que ciertas cosas sean pecado, pero sí sabe que ciertas cosas que son pecados. Entonces, número uno, hay que estar dispuesto a dejar de hacer esos pecados. Los pecados que uno ya conoce que son pecados. Y son bastantes, ¿cierto? Así que ya con eso ya tenemos ahí para un rato. Pero también, en segundo lugar, hay que estar dispuesto a dejar aquellos pecados con el tiempo que Dios nos va a ir mostrando, al darnos luz, al darnos entendimiento, al Él enseñarnos por su palabra las cosas que no le gustan, las que Él prefiere de las que no prefiere. Entonces, a medida que vamos entendiendo eso, esas cosas, también tenemos que estar dispuestos ya a dejar de hacer esas cosas. Así que cuando nos humillamos, nos arrepentimos, ¿no es cierto? Le pedimos perdón por lo que estamos haciendo mal, pero con la conciencia abierta y el corazón abierto a que Él nos muestre todavía más cosas, otras cosas que a Él no le gusten, para que también nosotros podamos decidir, con su ayuda, dejar de hacerlas también, ¿no es cierto? Para que eso así nos vaya Dios limpiando
de gloria en gloria. Entonces, tenemos que estar abiertos, sensitivos a la voz del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, todo esto incluye dejar las obras de la carne, como predicamos el domingo anterior. Usted puede buscar allí, creo que es el domingo 3 de mayo, puede buscar ahí en YouTube, sobre las obras de la carne. Ahí está explicado el tema, pero todo eso hay que dejar de hacerlo. Y esta pandemia, ¿qué está Dios mostrando, ¿no es cierto?, a su pueblo, a su iglesia? ¿Qué le está mostrando? ¿Qué fallas tenemos como iglesia de Cristo Jesús? ¿No es cierto? Realmente somos una iglesia próspera. En general, ¿no es cierto?, las iglesias son bonitas, claro, depende del país en el cual uno viva, de la economía que uno tenga, de la congregación, del nivel social de la congregación, etcétera, etcétera, del nivel económico, y va a variar mucho, pero en general, comparado con lo que ha sido a través de la historia, a veces, está bien, depende del lugar y el tiempo, la iglesia hoy día es bastante próspera, especialmente en los países como Estados Unidos, Europa, etcétera. En ciertos países también en Sudamérica, hay bastante prosperidad a nivel de iglesia, ¿no es cierto? Hay instrumentos musicales, hay equipos, hay edificios, plantas con aire acondicionado, con luces, etcétera. Por supuesto que no en todo lugar, ¿no es cierto? Quizás tú te estás reuniendo ahora bajo un techo de paja, lo que sea, puede ser, ¿no es cierto? Pero la iglesia de Cristo Jesús en general, mundialmente, está bastante próspera. Pero con la prosperidad ha venido un amor a lo material, al materialismo. Así que yo creo que una de las cosas que Dios está mostrando en este momento al mundo, a la iglesia, a su pueblo, que las cosas por las cuales luchábamos tanto, por las cuales trabajamos, ¿no es cierto?, para comprar el techo, la ropa, la comida, todo aquello que según Mateo 6 el ser humano busca, los gentiles buscan, las otras gentes buscan, ¿no es cierto? Y que aún los cristianos tenemos necesidad de esas cosas, que todo eso, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Entonces, está mal cuando la iglesia pone su vista en esas cosas, o los cristianos ponemos la vista en esas cosas, en vez de hacer mejor la voluntad de Dios. Entonces, no está mal trabajar para la casa, para la familia, el querer prosperar, el querer mejorar. Pero sí está mal, por ejemplo, un evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Un sobreénfasis en la prosperidad. Y lamentablemente grandes partes de la iglesia cristiana moderna han caído en este error teológico, hermanos. Un error teológico, serio. Y es el sobreénfasis en la doctrina de la prosperidad versus, por ejemplo, la doctrina de la santidad. Entonces, en ningún pasaje de la Biblia te va a decir que si tú no eres próspero, no vas a entrar al cielo, ¿cierto? Búscalo. Incluso el pobre joven rico era muy próspero, ¿cierto? Y por no entregar sus riquezas, se perdió el cielo, se puede decir. No siguió a Jesús. Entonces, pero sí dice la Biblia que sin la santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad. O sea que es más importante entonces, en estos tiempos donde sobreabunda el pecado, que la iglesia de Cristo Jesús esté predicando santidad, esté inculcando santidad y haga campaña de santidad en vez de campaña de prosperidad. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Bueno, quizás aún nos caemos en el mercadeo, ¿cierto? Porque entendemos que al populacho, al pueblo allá afuera, no le va a atraer un mensaje de santidad, ¿cierto? No le va a traer. Un Juan Bautista de estos tiempos no va a tener una gran congregación, no va a tener una congregación de 100.000, un Juan Bautista, ¿no es cierto? Porque va a tener que encontrar 100.000 personas que estaban dispuestas a humillarse, a entender que su pecado los separaba de Dios, a confesarse pecadores y a dejar su pecar en forma directa, en forma total, para servir a Dios, porque ese fue el mensaje de Juan Bautista. Entonces, ese tipo de mensaje hoy día no se considera como algo que atraiga. Y como que queremos atraer como iglesia cristiana al pueblo, a los de afuera, entonces no queremos ofenderlos con la verdad bíblica sobre la santidad, y entonces les hablamos, ¿no es cierto?, sobre la prosperidad. Y como todo el mundo quiere ser próspero, le metemos los pasajes bíblicos que hay, pues hay muchos sobre el tema de la prosperidad en la Biblia, entonces, pero los sacamos fuera de contexto, ¿no es cierto? Y no enfatizamos las cosas que deben de enfatizarse juntamente con esa doctrina. El hecho es que hay materialismo en el pueblo de Dios. Y esto no es de su agrado, ¿cierto? Una novia que él venga a buscar,
que sea materialista, que ame más al mundo que las cosas de él, del novio. No es una novia limpia, sin mancha ni arruga, ni cosas semejantes. Así que también tenemos el sensualismo, gracias a Hollywood, gracias a las películas, gracias a los medios de comunicación. Lo que hace 50 años era imposible casi ver, ¿no es cierto?, en una pantalla de televisión, una película, hoy día ya es normal. O sea que el mundo cada día más se va sensualizando. Y como el cristiano viene de y vive en una sociedad sensual, súper sensual, entonces, lamentablemente, terminamos siendo a veces cristianos sensuales. Y esa sensualidad entra aún en la iglesia. Y es triste oír los casos, bueno, de problemas por sensualidad dentro de la iglesia. Y esto se manifiesta, por ejemplo, del hablar, se manifiesta del vestir, la vestimenta que usamos dentro y fuera de la iglesia, se manifiesta en la forma de entretenimiento, o sea, cómo nos entretenemos y qué miramos, qué hacemos con nuestro tiempo libre. En todo eso puede surgir el sensualismo. Y le digo una cosa, que tampoco eso describe a una novia limpia, sin mancha ni arruga, ni cosas semejantes. También hay una falta de discernimiento espiritual con las falsas doctrinas que hay, hermanos. Es triste, ¿no es cierto? Ahora que ahí está el YouTube, está bien, uno puede escuchar cualquier cosa. Hay para todos los gustos, hay todo tipo de doctrina, hay todo tipo de creencia. Si tú quieres hacer X cosa, y si tú lo buscas eso en YouTube, seguramente vas a encontrar a alguien en el mundo que predica o enseña que está bien hacer esa cosa e ir al cielo, tranquilamente. Pero eso no quiere decir que sea correcto, ¿no es cierto? Entonces, el discernimiento de espíritus, el discernimiento en estos tiempos, hermanos, ¿qué es gris? En vez de qué es negro y qué es blanco. Pero ¿qué es lo gris? Entre lo gris y lo negro. Para separar, para discernir qué es del gris al blanco. Para separar eso, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ser sensitivos a su voz, necesitamos oír ese silbo apacible de su espíritu. También tenemos el tema de la tibieza espiritual, eso lo mencionamos cuando predicamos sobre el Apocalipsis, capítulo 3, 20, aquí Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y allí, ¿no es cierto?, si miramos la carta a la Odisea, esa séptima carta que le escribe allí en capítulo 3 de Apocalipsis, el Cristo glorificado a través de Juan a su iglesia en general, pero también especialmente a la iglesia de la Odisea, allí la describe como una iglesia tibia. Y realmente describe a la iglesia moderna, hermanos, tibia. Sí, es verdad que hay avivamiento en partes de la iglesia, ha habido, pero en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, el peligro y lo que hay en la realidad muchas veces es frialdad espiritual. Tenemos lo que tenemos, se puede decir, un amigo mío dice, el drive-in iglesia, la iglesia drive-in, ¿cierto? La iglesia sin compromiso, la iglesia donde tú ponchas la tarjeta el domingo, vienes, tienes tu horita ante Dios, te vas a tu casa, no tienes ninguna responsabilidad toda la semana, puedes hacer lo que quieras con tu vida y luego vuelves el próximo domingo y cumples con Dios, te acallas tu conciencia de toda acusación y crees que sos un cristiano y crees que vas al cielo. Pero no hay ningún compromiso, en una entrega. Y si hay algo que hay en un pacto con Dios, hermanos, es compromiso. Un pacto está basado en el compromiso. Dios se compromete, por ejemplo, a salvarte, pero tú te comprometes también a servirle a Él, a ser su hijo o su hija en obediencia y seguir la voz de su Santo Espíritu en obediencia a Cristo cada día. Así que al estar en pacto con Dios, estamos en compromiso. Y lamentablemente al pueblo de Dios hoy día no le gusta estar mucho en compromiso con Dios. No le gustan las obligaciones. Le gusta flotar en la vida, ¿no es cierto? Flotar en vez de consagrarse totalmente y servir totalmente a un Dios que se lo merece. Es interesante, entonces, ¿no es cierto?, lo que Dios está pidiendo a su pueblo hoy día, que venga, que si su pueblo se humilla, ¿cierto?, si le busca de corazón, de todo corazón, si ora a Él y se arrepiente de su pecado, cualquiera sea que sea, ¿no es cierto? Estamos descritos a unos pecados, si tú le sumas a esto las obras de la carne, que es una lista bastante grande. El hecho es que el pueblo de Dios, en estos tiempos, se ha vuelto como la iglesia de la Odisea. Ahí capítulo 3, no sé si es 16 o 14 en adelante, puede leer allí cómo Jesús describe esa iglesia de ese tiempo, que es típica de la iglesia actual y que necesita arrepentimiento.
necesita avivamiento. Y nosotros creemos, muchos pastores como yo, creemos que en esta pandemia Jesús está llamando a su novia a que deje de ser materialista, mundana, que se entregue a Él por completo, que lo ame a Él más que al mundo y las cosas que el mundo ofrece, y que le sirva de corazón, que pague el precio, que evangelice, que salga de su casa, que salga de su confort, de su área de confort, ¿no es cierto? Y haga cosas en el Espíritu que no estaba dispuesto a hacer antes en la carne, pero que en el Espíritu, con el Espíritu Santo, empoderando su vida, puede hacerlas. Hablarle al vecino, hablarle al familiar de Cristo, ¿no es cierto? Y vivir una vida de santidad en estos tiempos. Jesús está llamando a su novia en estos tiempos, con esta pandemia, y le está diciendo a su pueblo que si su pueblo se humilla y le busca a Él y le escucha a Él va a orar. En Jeremías 33 tenemos un pasaje que es muy conocido, ¿cierto? Y muchos hemos usado ese pasaje. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sigue, dice el 6: he aquí que yo les traeré sanidad. Ahí está la sanidad, ¿ok? ¿Queremos sanidad en estos tiempos? Ahí está la sanidad. Y medicina, wow, medicina para el alma, para el espíritu, para tu cuerpo. Quizás estás con el virus de la pandemia. Bueno, hay sanidad en Dios. Dios puede sanarte de la pandemia, de este virus. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Aquí está prometida sanidad, ¿cierto? Hay sanidad cuando está en su voluntad. Él sana. Dice: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué lindo. La paz del Señor, la verdad del Señor. Y dice el 8: y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán de todo el bien y de toda la paz que yo les traeré. Bueno, eso es lo que el Señor quiere hacer estos tiempos. Ahí está Jeremías 33, 3 al 10, más o menos allí, que Dios nos está llamando a eso, ¿no es cierto? A su pueblo, nos arrepintamos así. Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Dice el 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que te invitamos, ¿cierto? Quizás tú no eres cristiano, has escuchado esto esta noche porque alguien te puso el share, lo que sea, y te llevó ahí por Facebook, y quedaste de ahí, estás mirando el programa aquí, pero quizás tú le oras a la Virgen María, o a San Judas Tadeo, o a otro santo, ¿cierto? Y te estás preguntando esto sobre todo esto. Pues yo te desafío a que por esta pandemia deja de orarle a nadie que no sea Cristo, a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Órale a Dios, pídele a Dios, pruébalo a Dios, y ve si Él te contesta y te responde, porque Él te ama y Él te invita a que tú seas parte de su pueblo. Pero si tú tienes el deseo y la curiosidad de saber más sobre esto, busca al Señor en oración, Él te recibirá. Dice: buscad, ¿no es cierto? Buscad y hallaréis, y al que golpea se le va a abrir. Por eso es importante que busques su rostro, seas parte del pueblo del Señor o no seas parte del pueblo del Señor. Él te llama a hacerlo así. Él te llama hoy día. Él nos está llamando, hermanos, ¿no es cierto? Nos está llamando para que nosotros vengamos a Él y le entreguemos eso a Él. Vengamos a Él. Vamos a tener un tiempo de oración ahora, aquí esta noche, antes de terminar. Perdón, me estaba confundiendo con la hoja, no la veía, y estaba allí entre mis dedos y no la veía. Cosas por las cuales orar estos tiempos. Ustedes recordarán que uno de los mensajes fue sobre esto. Lo pueden buscar allí, no sé qué fecha fue ahora,
pero el hecho es que cubrimos 7 áreas por las cuales orar en esta pandemia. Así que vamos a orar ahora por estas 7 áreas. Después le voy a mostrar esto, usted lo puede copiar entonces, o lo puede bajar de Facebook también. En primer lugar, vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias para esta noche. Te agradecemos, Señor, porque tú nos invitas, y aún a través de líderes políticos, Padre, que quizás no han hablado de su cristianidad antes que esto, Padre, pero ahora tienen la fe como para mencionar tu palabra y para invitar a sus pueblos, sus naciones, a buscar tu rostro según ese versículo. Gracias, Padre, por hacer esto. Por lo tanto, Padre, ahora pedimos tu misericordia durante esta pandemia, Padre. Pedimos que tú des y muestres tu misericordia, Padre. Sabemos que el mundo es culpable, sabemos que toda la raza humana es culpable, Padre, pero tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Por eso venimos a ti, Padre, sabiendo que tú lo eres así, que tu palabra te enseña, te demuestra como un Dios así. Un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Ten misericordia, Padre, de otras familias inconversas, de aquellos que están enfermos, Padre, de aquellos que se han burlado de ti. Quizás hasta esta pandemia se han burlado de ti, te han ignorado, pero que ahora están acercándose a ti. Ten misericordia de ellos, Padre, háblales, atráelos a ti. También pedimos, Señor, que todo lo que ocurre en este tiempo sea lo que tú desees, Padre, lo que tú permitas, según tu calendario, según tu tiempo. Entendemos que el enemigo quiere acelerar las cosas, Padre, pero pedimos que tú estés en control de los tiempos, según Daniel 2:20 al 22 y 4:34 al 37. También pedimos, Padre, para este tiempo tu lluvia tardía, Padre, esa lluvia que venía al final de la temporada, justo antes de la cosecha, que también ahora, antes de tu cosecha espiritual, antes de venir Cristo por su iglesia, por su novia, que tú envíes esta lluvia tardía de tu Santo Espíritu, Padre, para traer convencimiento, para traer verdad, para traer convicción de pecado, Padre, para convencer, Padre, para que ya sea uno cristiano que necesita arrepentimiento o inconverso que necesita arrepentimiento, ambos sientan convicción, Padre, convencimiento y el deseo y la fe de clamar a ti, Padre, y pedirte tu perdón, tu ayuda espiritual. Y pedimos esto según Joel 2:21 al 27, Padre, Jueces 14 y 18. Pedimos que tú envíes esa lluvia tardía prometida en tu palabra y aún por profetas tuyos en estos tiempos, Padre, finales, que han predicho que antes de tu venida a tu iglesia vendría este tiempo de avivamiento. También pedimos por las autoridades, Padre, que tú has puesto sobre nosotros. Cuán responsables son ante ti, Padre, porque tú los has puesto, tú has permitido que hayan autoridades y que ellos dirijan. Así que pedimos sabiduría para ellos, pedimos que en tu misericordia tú les hables y pongas tu temor en sus cabezas, en sus cerebros, Padre, en sus mentes. Pon tu temor, tu terror sobre sus corazones, Padre, y que ellos te pregunten a ti, Padre, en toda decisión, que busquen tu rostro y busquen tu sabiduría y tú puedas guiarlos y dirigirlos en estos tiempos. Según Romanos 13, 1 al 5, y 1 Timoteo 2, 1 al 5. Te pido, Padre, por sanidad, que como Jehová Rafa, Padre, tú nos sanes, Padre. Tú sanes, Señor. Según Éxodo 15, 26 y según Mateo 4, 23 al 24, donde todos los enfermos que venían a Jesús, Padre, eran sanados, Padre, eran liberados, eran sanados de toda dolencia y enfermedad física, emocional, espiritual, Padre, eran sanados, porque Cristo murió en la cruz, según Isaías 53, para también sanar nuestras enfermedades, Padre. Y por sus llagas somos sanados. Así que sánanos, Padre. También pedimos tu protección, Padre. Qué lindo que ver tu protección para tu pueblo en estos tiempos, Padre. Sí, es verdad que la pandemia ha afectado negativamente con enfermedad aún del virus a muchos cristianos, Padre, muchos de tu pueblo. Y pedimos para ellos sanidad de una forma especial, Padre, en tu misericordia. Pero también, Padre, entendemos que estás protegiéndonos de una forma maravillosa en estos tiempos. Y le decimos gracias. Sigue protegiéndonos, Padre, según Salmo 91, según Salmo 27, 46, 34, 7, según Isaías 26, 3 al 4, 8, 11 al 17, según Efesios 3, 20 al 21. Protégenos, Padre, cuídanos en estos tiempos, Padre. Que esto sea un testimonio para los inconversos alrededor nuestro, que ellos se maravillen de vernos en estos tiempos, Padre, prosperando a pesar de él. Y también, en último sentido, Padre, tiempo pedimos por tu paz.
Pedimos que tú pongas paz en tu pueblo, que pongas paz en nuestro corazón, Padre, que descansemos con la paz de Jesús, que entendamos que Él solo tiene para darla, Padre, no como el mundo la da, Él la da. Así que pedimos tu paz, que Él como el príncipe de paz y tú como el Dios de paz, obre en nuestros corazones, Padre, y traiga paz. Según Juan 14, 27 y Juan 14, 1, danos tu paz, Padre. Esa paz que Él nos dejó como iglesia al irse al cielo a estar contigo este tiempo. Gracias, Padre, te damos por tu amor. Pedimos por cada oyente o cada uno que ha visto este programa, Padre, que tú le bendigas a él o a ella, a su familia, que tú bendigas, Padre, a todo Betel, que con cada uno, Padre, te decimos gracias, porque tú has derramado sobre Betel en estos tiempos, Padre, y sigue con tu pueblo. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. También te invitamos a que vayas pensando si vives en Miami, visitarnos. Estamos aquí ubicados en la 2800 Southwest 102 Avenida, aquí código de área 33165, aquí en Miami, Florida. Así que si vives en Miami, te invitamos. Hice el chiste ahora antes del culto con alguien que, bueno, con dos personas, que si vives aún fuera del país y quisieras venir también en avión, también estás invitado. Pero una vez que acabe la pandemia, una vez que tengamos más libertad de viajar, te invitamos a que nos visites. De todas maneras, busca una iglesia, ten una iglesia, asiste y sirve al Señor allí. Dios te bendiga y hasta pronto.